Pues muy bien, hemos llegado a la conclusión del curso. Hoy es el último día de este curso. Ojalá podremos tener otra oportunidad de seguir con la escuela ahora. Hemos hecho un recorrido que nos ha hecho descubrir muchas cosas, ¿no? En el camino de la fe, cosas a nivel científica, otras espirituales, que nos encaminan en el conocimiento del amor de Dios, ¿no? Que eso es los que importa, ¿no? Y pues hoy, la verdad quería hablar poco porque creo que es importante a concluir el curso poder compartir todo lo que hemos vivido en estas 10 semanas, ¿no? Y porque hemos tenido distintos temarios y todos muy ricos. Y creo que es importante que podemos compartir todo lo que nos ha llegado, ¿no? O alguna duda que nos queda por ahí y traer conclusiones de este curso que hemos vivido juntos. Pues a mí me toca concluir. En verdad tocaba concluir a Julia, pero por un tema laboral tuve que cambiar la fecha. Y pues aquí estoy para traer la conclusión del curso, ¿no? A mí me tocó hablar de la palabra de Dios y creo que es importante citar uno de los documentos más bellos y más importantes que habla de la palabra de Dios, que es la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Es un documento del Concilio Vaticano II, que ha sido promulgado el 18 de noviembre del 1965, el primero a ser empezado y el último en ser aprobado, ¿no? Es cortito, pero muy denso, ¿no? Que nos habla de la divina revelación, ¿no? De la palabra de Dios. Es un documento pequeño, en 6 capítulos, y donde se habla de la dinámica, ¿no? De la revelación que Dios hace a los hombres, ¿no? Con un poema inicial. El primer capítulo habla de la revelación en sí misma, la naturaleza y el objeto de la revelación. En el segundo capítulo habla de la transmisión de la revelación divina, que no es solamente la Sagrada Escritura, sino la tradición con la T mayúscula de la Iglesia, todas aquellas cosas que no están escritas en la palabra de Dios, pero que pertenecen a la enseñanza de la Iglesia, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, que es al servicio de la palabra de Dios. En el tercer capítulo se habla de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y la interpretación. El Espíritu Santo, el que inspira la palabra de Dios y tiene a Dios por autor, que pasa por medio de la mediación humana. El autor sagrado, que es el profeta o el agiógrafo que escribe y nos habla, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. El cuarto capítulo ya entra dentro de la historia de la salvación, que es todo el recorrido del Antiguo Testamento, ¿no? Como Dios se revela a Abraham, a Moisés, a los profetas, hasta llegar en la plenitud de la revelación, el quinto capítulo, que habla de la excelencia del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús es el mediador en la plenitud de la revelación. Y se concluye con el sexto capítulo, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia vive de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios la recibimos en la liturgia, ¿no? Cuando nosotros celebramos la liturgia, meditamos la palabra de Dios. El Señor nos habla en la Iglesia por medio de la Escritura. Entonces, es importante que vivamos el aspecto litúrgico de la palabra de Dios y
y también se habla de la importancia de la teología a servicio de la Sagrada Escritura. La teología encuentra su fundamento, sus raíces en la Sagrada Escritura. Pues luego, a conclusión, se recomienda las traducciones que son apropiadas de la Sagrada Escritura, ¿no? A ver, textos que faciliten la comprensión de la Sagrada Escritura. Pues eso un poco es el panorama de la Dei Verbum. Ahora vamos a leer algunos números que nos ayudan a comprender mejor lo que estamos diciendo. Pues el proemio empieza diciendo así: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola con confianza, hace suya la frase de San Juan que dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con el Hijo suyo, Jesucristo. Primera de Juan 1, 2, 3. Os anunciamos la vida eterna. La Iglesia anuncia la vida eterna, anuncia la palabra de Dios. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Dios se revela por medio de su palabra. Y la Iglesia tiene la tarea, el don, que se llama munus, de anunciar la vida eterna, anunciar la palabra de Dios. Os anunciamos la vida eterna. Hay un micrófono por ahí. Bueno. Muy bien. Os anunciamos la vida eterna. Entonces la Iglesia tiene tres munera, o tres dones, tres tareas. La de enseñar, de santificar y de gobernar la Iglesia. ¿Cómo enseña? Por medio de la tradición, de la Sagrada Escritura, del magisterio. Santifica por medio de la liturgia, de los sacramentos, de la oración. Y gobierna, guía a la Iglesia en el conocimiento de la verdad. Pues es un poco el proemio, ¿no? Por tanto, siguiendo la huella de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando. Amén. Esta última citación de Santo Agustín en su catequesis. Ahora vamos a leer el número 2, que habla de la naturaleza y el objeto de la revelación. Muy importante, porque eso nos sitúa en el documento, el número 2. Quiso Dios, en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo. Quiso Dios. Dios quiere revelarse. Dios podía haber creado el mundo y quedarse ahí, en silencio, quieto, pero Dios se revela y hace historia con el hombre, camina con el hombre, se hace compañero de viaje del hombre. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Dios, por medio de su palabra, en su pedagogía divina, en la historia de la salvación, revela a sí mismo y da a conocer su voluntad, como lo recoge San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 9. Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consorte de la naturaleza divina,
palabras muy fuertes, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Cristo es el mediador y la plenitud de la revelación, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es Jesús que nos revela el Padre. Cuando Felipe le pregunta a Jesús, oh, muéstranos el Padre, eso nos basta, Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús nos revela el Padre en el Espíritu Santo y nos hace consortes de la naturaleza divina. Estamos llamados a la misma naturaleza de Dios. Dios nos hace como Él. Jesús se hace como nosotros para hacernos como Él. Así pues, por esta revelación, Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos. Y aquí está toda la revolución de la revelación divina. Dios no habla de una forma abstracta, no da mandatos que se quedan ahí, no da simplemente órdenes, sino que habla a los hombres como amigos. Y Jesús lo dirá en el Evangelio, no llamo siervos, sino amigos, porque nos da a conocer su voluntad. Y trata con ellos para invitarlos y recibirlo a la comunión con Él. Dios nos trata de amigos y nos invita a la comunión con Él. De eso se trata la meditación de la palabra de Dios que hemos hablado en el anterior encuentro, ¿no? La lección divina. ¿Para qué sirve la lección divina? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? No es solamente conocimiento, no es información, no es leer una novela, es entrar en esta dinámica de amistad, de comunión, en este diálogo, ¿no? Es un encuentro dialógico. Entramos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un encuentro real, profundo, con la Santísima Trinidad. Dios habla a los hombres como amigos y los invita a la comunión con Él. Este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí. De modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por la palabra, y la palabra, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellos. Dios no habla solamente con la palabra, habla con los hechos. Hechos y palabras, y aquí está la historia de la salvación. Dios habla a los hombres con el lenguaje humano, como veremos en el número 12 y 11. Dios habla a los hombres con un lenguaje humano, se revela con un lenguaje humano por medio de obras, de hechos y de palabra. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Pues nosotros conocemos al Padre, como decíamos antes, por medio de Jesucristo, que es, como dirá San Pablo, el único mediador. Todas las otras mediaciones, que son buenas, pasan por la mediación de Cristo. Sin Cristo no hay mediación. Cristo es el mediador.
Entonces, Dios nos habla en plenitud por medio de Jesucristo. En la carta a los Hebreos lo dirá, ¿no? Dios, que ha hablado muchas veces en los tiempos antiguos por medio de los profetas, últimamente nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra definitiva del Padre. Y San Juan de la Cruz dice que después de haber hablado en Cristo, el Padre se queda mudo. No porque no tiene nada que decir, sino que todo ya lo ha dicho en Cristo. El número 3. La preparación de la revelación evangélica. Dios, creando y conservando todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Ya por sí misma, la creación, como leemos en Romanos 1, 19, 20, o en el libro de la Sabiduría, capítulo 13, ya la creación misma nos habla de Dios. La creación misma nos habla de la omnipotencia, de la trascendencia de Dios. Dios crea, es el creador, y todo lo que nos circunda nos habla de Dios. Dios creando y conservándolo todo por su verbo, todo lo hizo por medio del verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, ¿no? Hay un conocimiento natural en las cosas creadas, por medio de la naturaleza, por analogía conocemos a Dios, pero hay una revelación sobrenatural que se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres y desde el principio. Entonces Dios se revela a Abraham, a Moisés, a los profetas, y luego en la plenitud de la revelación en Jesucristo. Después de su caída, les animó a la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que lo buscan, que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. A su tiempo llamó a Abraham para hacerlo parte de un gran pueblo. Dios, que viene para todos, se revela a un pueblo y prepara en su pedagogía divina la redención, la salvación. A su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que después de los patriarcas instruyó por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente, justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Dios, en la historia de la salvación, prepara a su pueblo para recibir la plenitud de la revelación en Jesucristo, que prepara el camino del Evangelio. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por el Hijo. Hebreos 1, 1, 2. Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina todos los hombres, para que viviera entre ellos y le manifestara los secretos de Dios. Pues Dios es la plenitud de la revelación. Nos revela el rostro misericordioso del Padre. Nos dice quién es el Padre. Nos revela los secretos
de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el Padre habla, es Jesucristo que sale de la boca del Padre, porque todo lo dice por medio de Jesucristo. Jesucristo, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla la palabra de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Jesús viene con una misión específica, la salvación de la humanidad. Dios ha tanto amado el mundo de dar a su Hijo unigénito. El Padre nos ama tanto que nos da el Hijo, la palabra, hecha carne. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con toda su presencia en manifestación de sí mismo, con sus palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, con el envío finalmente del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con testimonio divino que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Jesús revela el misterio del Padre, se revela a sí mismo, nos manifiesta con palabra, obras, señales, milagros, pero dice aquí el documento, sobre todo con su muerte y resurrección y con el envío del Espíritu Santo, completa la revelación. Entonces no hay que esperar otra revelación. La revelación pública ya está cerrada en Jesucristo. Todo Dios nos lo ha dicho en Jesucristo. Puede haber revelación privadas como la hay, pero ya es suficiente la revelación de Jesús, completa en sí misma. No necesita nada más. Toda la otra revelación privadas puede ser una ayuda, pero no son indispensables, porque tenemos ya la revelación de Jesús en su palabra. Entonces Jesús completa la revelación y confirma con testimonio divino que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna, a la cual estamos llamados. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, al fin de los tiempos. El número 5 nos dice cómo tenemos que obedecer a esa revelación. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Tenemos que obedecer a la revelación que Dios hace de sí mismo. ¿Qué significa obediencia de la fe? Consentimiento de la inteligencia a la verdad revelada. Aceptar esta verdad que Dios nos regala. Es un don de Dios, por la cual el hombre se entrega libre totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe necesitamos la gracia de Dios que previene
y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Para creer necesitamos la gracia de Dios, la gracia que nunca falla. Todos tenemos acceso al Padre, porque tenemos lo que en teología se llama la gracia suficiente. Todos estamos puestos en la condición de creer en Dios. Y esta gracia suficiente acrecienta o se completa, para decirlo así, con la gracia santificante que nos viene por medio de los sacramentos, ¿no? De creer en la verdad revelada. Entonces todos tenemos acceso al Padre. Necesitamos, dice aquí el documento, de la gracia de Dios que previene y ayuda. La gracia de Dios está siempre. No hay algunos destinados a creer y otros no. Todos estamos en la condición de creer. Algunos aceptan la gracia de Dios, la gracia suficiente, y viven luego en la gracia santificante, otros la rechazan, y entonces Dios nos creó libre y no puede obligar a nadie. Pero todos estamos en la condición de creer. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Quien recibe el don de la fe, el Espíritu Santo perfecciona esta obra con sus dones. Por eso necesitamos pedir el don del Espíritu Santo para crecer en el conocimiento de la verdad, para conocer más los que Dios nos quiere revelar. El número 6. Las verdades reveladas. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y manifestar los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Hay cosas que no podemos comprender con la inteligencia humana, pero Dios, en su bondad, en su misericordia, manifestando a sí mismo, nos la da a conocer. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana. Dios, por medio de la razón, puede ser conocido, partiendo de la criatura. Pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todos, aún en la presente condición del género humano, pueden conocer fácilmente, con firme certeza y sin ningún error, las cosas divinas que por su naturaleza no son inaccesibles a la razón humana. Nosotros, por medio de la razón humana, podemos conocer a Dios. Y el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Nos dio ese documento precioso que es Fides Iteratio, ¿no? La fe y la razón. Y decía que son como dos alas que se completan, o dos pulmones que se completan, la fe y la razón. Pues bien, luego habla de la transmisión, el capítulo 2, hemos leído el capítulo primero, el capítulo 2 lo saltamos, voy simplemente diciendo los títulos, ¿no? El segundo capítulo habla de la transmisión de la revelación divina, los apóstoles, sus sucesores, y Dios que habla por medio de la escritura, pero también por la sagrada tradición, ¿no? El Evangelio de Juan, al capítulo 20, versículo 19 creo que sea,
concluye el Evangelio diciéndonos que Jesús hizo muchas cosas que no están recogidas en los Evangelios, pero lo que está recogida es porque creamos en Él. Entonces, no hay solamente la escritura plasmada en la Biblia, sino también que hay la tradición oral. Y de hecho, al principio de la iglesia no había el Evangelio. Al principio de la historia de la salvación no había la Biblia, sino había historia, la tradición. No las tradiciones humanas, sino la tradición con la T grande, que es el depósito de la fe. Se habla del depósito de la fe. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que ya creciendo en la comprensión de la cosa y de la palabra transmitida, ya por la contemplación, el estudio de los creyentes que la meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, etcétera, etcétera. Pues la tradición que hace parte del depósito, del único depósito de la fe, junto con el magisterio y la palabra de Dios. Luego continúa con pues esta mutua relación entre Sagrada Escritura y tradición, la relación de una y otra con toda la iglesia y el magisterio, y por fin vamos al tercer capítulo, que hay dos números importantes, que son el 11 y el 12, que vamos a meditar, y con esto concluimos esta parte. El tercer capítulo habla de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, el que inspira la palabra de Dios. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónigo los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento. La palabra de Dios, pues, ha sido formada en la historia. Hay un primer canon del Antiguo Testamento que se formó en torno al V siglo antes de Cristo, y luego el Nuevo Testamento que va desde el primer siglo y el cuarto después de Cristo, en el Concilio de Cartagena, en el año 397, creo, ¿no? Que se establece, ¿no? el cánone, ¿no? del Nuevo Testamento. ¿Qué significa cánone? Que es normativo, que es una ley, ¿no? La Iglesia, ¿no? Recibe estos textos y los reconoce como texto inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que tiene por autor Dios, como ahora vamos a leer, y el autor humano, que es lo que escribe, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios revela. La verdad es revelada por Dios, que se contienen y manifiesta en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santo y canónigos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor y como tales se le han confiado a la misma Iglesia, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres y se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que, obrando Él en ello y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. El autor humano es verdadero autor, pero lo que escribe es inspirado por Dios. Entonces es palabra de Dios, pero también tiene
la influencia del hombre, que escribe en una época histórica, según un lenguaje propio, según una tradición propia, según el propio conocimiento, ¿no? Dios pasa por esa mediación humana a revelarnos su palabra. Puesto que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar a la Sagrada Lectura para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. Lo que escribe el autor es verdadera palabra de Dios. Y así tenemos que recibirla como palabra de Dios. Por eso no podemos leer la palabra de Dios como si fuera un libro cualquiera. Tenemos que leerlo bajo la inspiración del Espíritu Santo, como dirá San Pedro en su segunda carta. Ninguna escritura profética puede ser interpretada de una forma personalista. Leemos la palabra de Dios en la iglesia, con la iglesia. No hay miles de interpretaciones de la palabra de Dios. Es la iglesia que, recibiendo la luz del Espíritu Santo, nos da la correcta interpretación de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer el género literario con que se escribe, la forma que se escribe, ¿no? Porque hay el error de caer o en el espiritualismo o en el fundamentalismo. Hay que leer la palabra de Dios en el contexto que se escribió. Lo que quería decir el autor sagrado cuando hablaba. Tiene un lenguaje propio. Por eso es importante también la mediación de la teología, la exegesis, que estudia la Sagrada Escritura, los géneros literarios, ¿no? Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por medio de los hombres y a la manera humana, Dios habla a los hombres a la manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos y pudo a Dios manifestar por sus palabras para comprender lo que Él quiso comunicarnos. Es importante el trabajo de la investigación, porque cuando se escribe un texto, y eso lo vemos mucho cuando leemos una novela, le damos una interpretación, a lo mejor el autor te quería decir una cosa totalmente distinta, pero nosotros ya empezamos a filosofar, ¿no? Y a veces alguna teología, ¿no?, se sale de la línea. Por eso es importante el trabajo de la investigación para leer la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, interpretándola, conociendo los géneros literarios, la forma que Dios quiso hablar. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otra cosa, hay que atender a los géneros literarios, porque la verdad se propone, se expresa de una manera o de otra en los textos de diverso modo, histórico, profético, poético, en otra forma de hablar. Por ejemplo, Jesús hablaba en parábolas, con similitudes, ¿no? Entonces hay que entrar en la dinámica, ¿no?, en la forma de hablar. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo
en cada circunstancia según la condición de su tiempo, de su cultura, por medio de los géneros literarios usados en su época. No podemos leer hoy la palabra de Dios con método nuestro sin conocer la cultura de aquella época. Eso es importante, entrar en aquella cultura, qué quería decir, qué significa esta palabra. A veces una palabra se puede traducir en distintas maneras, ¿no? ¿Qué quería decir el autor sagrado? Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las costumbres, formas nativas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del geógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Y cómo hay que leer e interpretar la escritura con el mismo espíritu con que se escribió para descubrir el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no con menor diligencia al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. No podemos leer la Biblia sin tener el contexto general, ¿no? Hay una historia de salvación. Desde el Génesis al Apocalipsis hay una historia de salvación. Dios se revela. En la plenitud del tiempo habla por medio de Jesucristo. La iglesia primitiva, apostólica, nos habla de los hechos de Jesús y plasma en los evangelios lo que Jesús hizo e enseñó. Luego hay las cartas. San Pablo, San Juan, que nos hablan, ¿no? Los hechos de los apóstoles. Entonces hay una historia de salvación. Hay que tener este contexto general de la Sagrada Escritura. Hay que tener en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Toca a los exegetas esforzarse según estas reglas por entender y exponer más a fondo el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como con un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Ya hemos citado la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ninguna escritura profética es sometida a privada interpretación, sino hay que leerla en la iglesia, en el Espíritu Santo. Pues con eso creo que es suficiente. Luego hay el cuarto capítulo que entra en la explicación de la historia de la salvación, partiendo del Antiguo Testamento. El capítulo 5 habla de la excelencia del Nuevo Testamento, el carácter histórico de los evangelios, la apostolicidad y lo restante escrito del Nuevo Testamento. Y el último capítulo habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia se alimenta de la palabra de Dios. Toda la liturgia es alimentada de la palabra de Dios. En la Eucaristía, la primera parte, hay una primera parte que es la escucha de la palabra. La liturgia de las horas, ¿no? Es toda escucha de la palabra, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y luego, luego habla de
dar importancia de la escritura en la teología, las traducciones que se hacen de la escritura, para que cada hombre pueda tener acceso a la palabra de Dios con una traducción fluida, sin traicionar el texto original, pero que sea una traducción fluida, de manera que todo hombre pueda tener acceso a la palabra de Dios, creyente y no creyente, y traducciones ecuménicas para que entre los cristianos de distintas confesiones podemos tener un texto único, ¿no?, de referencia. Pues con esto concluyo y ahora vamos a compartir en el restante tiempo no solamente el tema de hoy, sino, como decía al principio, un poco traer las conclusiones del curso que estamos terminando y que hemos vivido en estas 10 semanas. Así que muchas gracias por la paciencia. Gracias a ti. Gracias. No todo a la vez, ¿eh? Este silencio significa que todo está aquí claro o oscuro. Perdón. Adelante, Pablo. Ah, No, que me había llamado mi madre. Bueno, va. dije perdón por eso. Pensaba que quería hablar. Yo quería decir que es muy importante que la comunidad que formamos y la gente que también se ha unido, es muy importante que haya un espacio de formación y creo que este curso pues debería de ser una puerta a eso, ¿no? A que tuviéramos siempre un espacio para enriquecernos, para poder... es todo tan grande y tan pequeño a la vez, Dios, que necesitamos entre todos formarnos para, descubrir todo ese misterio y toda esa revelación que tenemos, ¿no? Todo ese regalo. Agradeceros a los que habéis hecho posible el curso y vuestro esfuerzo. Y bueno, ojalá pues esto sea una puerta a un espacio de formación para la comunidad y para quien quiera unirse. Yo sí veo muy importante, es cierto que nosotros tenemos pequeñas connotaciones en nuestro caminar en la comunidad. Yo creo que deberíamos de tener un espacio formativo ecuménico, cómo piensa la Iglesia Católica en cuanto al diálogo ecuménico, cómo piensan las distintas confesiones. Yo creo que eso sería también un espacio muy bueno para
para abrir nuestra mente a esa dimensión que es parte de nuestro ser. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Cogemos la sugerencia para ir preparando el próximo curso. Juan Carlos, creo sí, quiere intervenir. El micrófono lo tiene apagado. Sigue apagado el micrófono. Tiene que desconectar el micrófono. A ver si puedo hacerlo yo de aquí. No se oye. No. Hay que pulsar la pantalla y ya sale abajo el micrófono. Abajo en la base. No. Sigue apagado. No está silenciado. Tiene que hacerlo él mismo. Pulsa la... no podrá, a lo mejor. Escribe la pregunta o lo que quiere compartir. Y entre tanto, si otro quiere intervenir, Julia, ¿no tiene nada que decir? José Luis, Pablo. Bueno, pues darte las gracias por esta exposición tan brillante y tan profunda. Y bueno, dar las gracias a todos los que habéis participado en este curso, a todos los que más o menos os habéis preparado por los temas. Y bueno, estoy de acuerdo también con Juan Carlos en que esto puede ser pues una puerta para un nuevo curso, quizá ya, tal como él dice, pues más centrado en esas peculiaridades concretas pues de nuestra comunidad. Y tal como dice él, pues el ecumenismo es muy importante en nuestra comunidad y no es un tema fácil de abordar, pero sí que ahí podemos enriquecernos todos mucho, pues cada uno exponiendo primero cómo lo siente el ecumenismo, cómo lo vive, qué piensa en el momento actual, si realmente este ecumenismo es solo un ideal o se está ya plasmando en cosas concretas. En fin, y bueno, y luego pues todos los demás carismas, todas las demás peculiaridades, como el desierto, ¿no? Esa característica de silencio, de estudio, de oración, que también es muy peculiar de nuestra comunidad. En fin, que creo que este curso, bueno, pues con sus aciertos y sus fallos, ¿no?, posibles, pues creo que puede haber sido una puerta para un nuevo despertar en cosas ya quizá más concretas y más especializadas en nuestro carisma. Muy bien, muchas gracias, Julia. Bueno, perdonar, pero es que no sé qué me ha pasado hoy, que cuando salía yo no escuchaba al orador ni a nadie, cuando me salía mi imagen. Y si no sale mi imagen, pues bueno, no hay cámara, o sea, es una cosa u otra. Y he elegido esto. Bueno, mejor escuchar. Pues entonces, ¿Se escucha ahora? dice Abelardo, ¿sí? Sí, se escucha, sí. Hey, Albricias. Bueno, perdón, salto sobre Abelardo. Nada, primero agradecer, bueno, el tema de las charlas. Como alguien que, digamos, mira a la comunidad desde fuera, también fue muy interesante para mí el hecho de conocer un poco a partir de las charlas el espíritu y el modo de funcionamiento, digamos, de la comunidad. Creo que la idea de continuar con este tipo de cursos
es no solo importante, sino también necesaria, y en particular, nuevamente, como alguien que mira a la comunidad desde afuera, digamos, con curiosidad respecto a los modos y maneras que tiene la comunidad en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a sus pretensiones respecto, digamos, a esta cuestión a este asunto del ecumenismo y a este asunto de abrirse más allá del espacio propio de la comunidad. Así que nada, nuevamente reiterar las gracias estas 10 semanas que fueron muy intensas e interesantes. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues Abelardo escribe y... A ver, empezamos del principio. El curso ha estado muy bien preparado, con un documento de presentación muy bueno. Lo difícil es cubrir lo tratado de esta experiencia personal diferentes. He echado en falta tratar la oscuridad en la práctica orante, el abandono orante por la no percepción de Dios. Pues es otro tema que se puede desarrollar en otro curso. Muchas gracias por la sugerencia. Es verdad que en el tiempo que hemos tenido no se pueden abarcar todos los temas. Uno quisiera decirlo todo, pero muchas veces hemos tenido que cortar el tiempo porque el espacio es el que es. Entonces, es un tema interesante, la verdad, y que creo que todos hemos tenido o tenemos esta experiencia, ¿no? La oscuridad, ¿no? El abandono en la oración, la no percepción de Dios. Es un tema a tratar, ¿no? Sí, un tema a tratar. Sí. Así que lo tendremos en cuenta junto con la sugerencia de Juan Carlos y de Carlos para el próximo curso. Sí, Feli. Bueno, yo también quiero daros las gracias, realmente también a Juan Carlos que me invitó al grupo de Foucault de aquí de Málaga para que entráramos en este espacio. Y bueno, yo he respondido todo lo que he podido. Quiero daros las gracias por todo el proceso formativo, todas las charlas, la conexión con otras. Ha sido verdaderamente un camino para mí de refrescar muchas cosas. Bueno, ya tenía mi formación, pero también de profundizarlas, también de sentir vuestro estilo, ¿no? El estilo de Oret, un poquito. Pues os doy las gracias y animo a continuar, y si puedo participar, pues con mucho gusto, pues continuaré en conexión con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Feli. Gracias, Feli. Pablo. Bueno, yo también agradecer a los que participaron, porque nos tienen que tener paciencia con nosotros. Por la paciencia, muchas gracias. Y también quería complementar que sí, nuestra comunidad que tiene dos elementos que son puntas de iceberg con un común denominador en el perfil de Charles de Foucault, que es el Nazaret, que nos une de alguna manera a todos, ¿no? La vida simple de Nazaret, de barrio, sencilla, inserta, contemplativa, viviendo con lo esencial, y con lo que mejor podemos ofrecer al que está al lado nuestro. Y que las dos puntas de iceberg en nuestra comunidad son la dimensión del desierto y la dimensión ecuménica, como lo dice el nombre de la comunidad. Y que nuestro ecumenismo es un ecumenismo expandido, que además de tomar las distintas vertientes cristianas, también es abarcativo a otras dimensiones religiosas. Entonces es una abarcación extensiva. Por eso también, cuando a mí me tocó hablar de neurobiología, la neurobiología
en este momento, en este mundo tan caótico, con un perfil grande, no creyente, ateo o agnóstico, o también están aquellos que no importa si creen o no, o sea, están... No. La neurobiología permite, en el perfil meditativo, llegar a una profundidad, de alguna manera contemplativa, que genera un patrón común a las distintas vertientes cristianas, a las distintas religiones, y también a ateos y agnósticos, de encontrar un patrón común meditativo que es común a todos por el hecho de ser seres humanos. Porque quizás lo que más nos une en este planeta es que somos seres humanos, no que somos creyentes o no creyentes, sino que todos somos seres humanos. Y cada uno, donde ha nacido, en su cultura, en su tradición, el que nació en la zona del Himalaya, el que nació en la zona de Japón, en Medio Oriente, cada uno desde su tradición, evidentemente ha tenido en algún momento, como dice el Concilio Vaticano II, en el núcleo de nuestra conciencia, Dios grita. Pero no solo a nosotros, los cristianos católicos, a toda la humanidad, Dios grita. En creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, Dios grita. Ahora, en la medida que uno intenta realizar alguna acción introspectiva, como una actitud meditativa, por ejemplo, desde la neurobiología, cuando la religión o las distintas dimensiones espirituales no llegan a esas personas, hay una cierta posibilidad de que nosotros, que creemos en la trascendencia, desde la tradición que tengamos, puede ser que esa persona, ateo, agnóstico, cuando entra en una profundidad meditativa, la gracia divina, como decía Enzo, pueda actuar en él y generar un cuestionamiento de para qué sentido y dirección tiene su vida. O no. De todas maneras, en el perfil ecuménico lo que se intenta hoy por hoy es que el encuentro con la mirada al hermano de otra religión, lo que se llama anclar la mirada al otro, en el sentido de valorar el contexto, el perfil, su tradición, cómo podemos conversar, que nos unamos si no estamos unidos en el mismo Dios, o en las mismas divinidades, o en lo que se crea, si nos podemos encontrar en obras de paz, en realizar juntos obras de paz, o en realizar juntos cultivos en los niños, en buenas costumbres, que todas las religiones y las mayorías de las espiritualidades tienen un perfil de bondad, belleza y verdad, que son esas dimensiones trascendentales, ¿no?, de toda la humanidad. Así que creo que tiene razón Juan Carlos de que quizás en un futuro, si Dios lo permite, realizar un curso de dimensión ecuménica e interreligiosa, pero no quizá desde cosas muy elevadas, sino desde la simplicidad de la vida de todos los días. ¿Cómo me encuentro con ese hermano si vivo al lado de él o hay un culto cerca mío? ¿Cómo me encuentro con él? ¿Cómo anclo la mirada y para decirle, vos también sos mi hermano? No sos cristiano, pero sos mi hermano. Y ese es el objetivo, por lo menos, de lo que pensamos de nuestro ecumenismo y
de lo interreligioso. Todo hombre es mi hermano, crea, no crea, sea ateo, sea diagnóstico, porque la última palabra en lo que creemos, o por lo menos en lo que yo creo en particular, que en la última expiración de esa persona, nadie sabe qué puede ocurrir con la gracia divina, ¿no? Porque yo creo, y lo creo firmemente, con certeza, me voy a encontrar con muchos de ellos. Cuando en esa última expiración me encuentre con él, porque creyó. Y si no creyó, quizás también me encuentre con él porque fue una persona buena, bondadosa, compasiva, humilde, simple. Y eso es lo que tengo para decir. No, muchas gracias. Muy bien, Pablo. Muy bien, gracias Pablo. Y escribe Abelardo, también felicitar por la documentación y por las comunicaciones muy valiosas a través de las redes. Y Francisco dice, mi conclusión, daros las gracias a todos los ponentes por las enseñanzas que nos habéis transmitido y por los documentos que tendremos que ruminarlos con más tiempo. Ha sido un curso muy provechoso. A ver que me perdí. He pensado con la meditación como oración al modo que nos ha enseñado Germán. Muchas gracias de nuevo a todos los participantes. Muy bien, muchas gracias Francisco y Abelardo. De hecho, hoy mandé, no sé si llegó porque he tenido un problema con el correo, mandé los documentos, no sé si lo había recibido, mandé la Dei Verbum, luego la exhortación apostólica de Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y 6 catequesis de los miércoles de Papa León, que explica la Dei Verbum. No sé si la habéis recibido en el correo, si me podéis confirmar. Yo creo que no, ¿no? No, yo tampoco. Yo creo Nada, que no. lo volveré a enviar otra vez. Volveré a enviarlo otra vez. Vale. Y a lo mejor porque por mucho documento he enviado de una sola vez y era muy pesado, no lo había recibido. Bueno, lo voy a enviar. Hay Germán una tiene la mano hermana, levantada. Marisa Díaz, que quiere hablar desde hoy. Sí, Marisa y Germán también, creo. Sí, Germán y Marisa. Sí, primero Marisa y luego Germán. Vale, pues nada, gracias. Pues también me uno a los agradecimientos, deciros que me he sentido muy a gusto, muy acogida, que muchas gracias por abrir pues vuestra comunidad a otras personas que bueno, hemos querido. Yo me siento, por lo poco que voy leyendo de Foucault, pues me siento como muy cercana, me gusta mucho y haber aprendido sobre su espiritualidad, sobre cómo vosotros y vosotras vivís. Y bueno, pues la verdad que muy generosos por todo lo que habéis transmitido, todos los documentos que también, como decía el hermano, pues poco a poco hay que volverlos a releer y a tener en muy buen recaudo. Así que pues eso, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Marisa. Gracias. Germán. Micrófono. Micro. Abre el micro. ¿Ya? Sí, sí. Bien. En primer lugar, saludarlos a todos. Y en segundo lugar, agradecer a Enzo por su palestra, muy edificante y muy instructiva. Y en segundo lugar, se dice que todo proyecto grande comienza con un primer paso. Entonces creo que este curso pues ha sido un primer paso hacia adelante. Y quiero agradecer especialmente a todos los hermanos, claro, pero principalmente a Enzo por su iniciativa de este curso y porque hemos comenzado bien con la protección con la intercesión de Carlos de Foucault y con la ayuda del Espíritu de Dios. Gracias a la divina y trina ternura
y gracias a Carlos de Foucault, y gracias a Enzo, y gracias a los colegas, y gracias a todos los participantes. Okay. Eso. Gracias. Obrigado, obrigado, obrigado 3 veces. Obrigado, obrigado, obrigado. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Bueno, hay que decir que el curso no es que no es inspiración mía, sino que todo salió de una forma natural. Al principio lo que se pensaba era simplemente tener una o dos charlas del tema de Pablo, de la neurobiología, y luego hablando de charla a curso, de curso a escuela, y han salido la temática, hemos preparado un borrador y así salió el curso, ¿no? Pero bueno, es el fruto de todos y creo que hay que agradecer a Dios, al Espíritu Santo y a nosotros que no hemos puesto la carne en el asador, ¿no? Y nos hemos puesto en hueco, ¿no? Sí. Cada uno según su talento, según sus grandes o pequeñas facultades, la mía más bien pequeñas, pero aquí estamos. Muchas gracias. Tú es el que pusiste el nombre de escuela. Escuela, ese es tuyo. Pero todo nació así de una forma muy natural, sin que... No había nada de planeado, ¿no? En una reunión sencilla, pero la cosa de Dios Estoy acá. nació. ¿Oís algo? Estoy acá. Sí. Te oímos, José. ¿Oís algo? Sí. Sí, Es que se ve que ha sido una cosa técnica, ¿eh? Una cosa de mí, que se acababa, digamos, como el horario o el tope y ha habido que abrirlo otra vez. Bueno, ya que estoy con la... Me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho, no hay que añadir nada más. Simplemente recordar que en el tema ecuménico de la comunidad ecuménica OREP, Carlos de Foucault, hay una dimensión de la unión de los cristianos que nos viene como un pilar por la fuente de ETC, y otra una abertura a todas las religiones que en según qué circunstancias, donde por ejemplo en Brasil, donde hay hermanos que viven muy fuertemente el ecumenismo, pero local, trabajando con la justicia local, que depende mucho de donde uno se encuentre, ¿no? Pero que me ha recordado cuando hablabais, como Carlos de Foucault hablaba con los tuaregs de lo que pudieran entender de las cosas sencillas de Dios, ¿no? Pues bueno, cada uno en donde se encuentra va aplicando este ecumenismo. Quisiera nada más recordaros, si os va bien y queréis, que el día 8, el viernes, vamos a celebrar el aniversario de la canonización de Carlos de Foucault. Es un encuentro oración con un poco de diálogo después, pero que si os va bien a la misma hora, con el mismo link que habéis entrado a la reunión esta, pues os podéis unir si queréis para conmemorar el aniversario de la canonización de Carlos de Foucault. Muchas gracias a todos. No sé si alguno quiere hablar más, pues yo no sé, hay Hernán o alguno que si quiere alguna cosa más, pero por mi parte ya he terminado. muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo quisiera, ¿se me escuchan? Sí, Sí. Ya, Escuchamos. yo desde Ahora. Chile, yo quisiera agradecer el curso, todas las ponencias. Lo que me pasó que hubo cambio de horario en Chile y en el antiguo nunca pude, pero gracias a Dios, como ustedes mandaban las ponencias y los videos, pude seguirlo todos los días, todas las semanas, pero me pasó que hubo un cambio de horario y a mí se me olvidó. Y yo iba a la hora que tenía anotada y no podía entrar, ¿ah? Pero gracias a Dios, como ustedes mandaban todo,
después al otro día podía escuchar. Solamente agradecer, agradecer y agradecer. ¿Ya? Ha sido un regalo poder participar y desde ya espero unirme en los encuentros allá mediante apenas pueda. Muchas gracias a todos ustedes y todo el esfuerzo del curso. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, antes de concluir, deciros que si alguien quiere conocer más la comunidad ecuménica Oreb, que nos escriba para que le damos más información, porque las puertas de nuestra casa están abiertas. Así que hemos empezado una amistad por medio de este curso y a lo mejor alguien pueda sentir la curiosidad o el deseo o la inspiración del Espíritu Santo de conocernos mejor, de conocer nuestro camino o de otras familias de la tanta que hay de Carlos de Foucault. Así que nos escriba para darle informaciones, para que podamos conversar, dialogar y conocernos más. Esa es la primera cosa. La segunda, al principio del curso hemos dicho que vamos a dar un certificado a los participantes, si lo quieren. Porque las personas que quieren, no es un certificado académico, sino de participación. Así que, para que sea claro, las personas que quieren el certificado de participación al curso, que nos manden nombre, apellido, y entonces nosotros lo preparamos y se lo enviamos. Ya está. Creo que todo, no sé si hay algo más. José Luis, Julia, Germán, Pablo, ¿quiere decir algo más? No. Muy bien. Entonces, con el agradecimiento a cada uno de vosotros, en particular agradecer a la comunidad que me hizo anfitrión de esta escuela, coordinador, sin que no lo esperara, pero bueno, espero que la haya podido hacer bien y nada, simplemente... Probablemente lo sigas siendo. Que te pedimos que lo sigas siendo. Y el curso se acabó. Cuando ya empezamos el otro ya veremos. Cada cosa a su tiempo, ¿no? Cada día su afán, su pena. Exacto, Pero, bueno, pero ahora terminamos con eso. Luego ya veremos quién será el próximo coordinador. De momento, y doy las gracias a la comunidad para haberme confiado esa tarea. Y nada, espero haberlo hecho lo mejor posible. Y si alguna cosa he fallado, pido perdón. Lo has hecho perfecto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Besos a todos y nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. A todos. Gracias. Bueno, los ponentes nos quedamos un ratito para que coordinar tengáis un buen encuentro en Madrid también. Ah, sí, oye, qué pena. Gracias. Por allí. Bueno, veremos a Martín. Sí. Le diremos que... Muy bien, entonces, ¿tenéis la maleta preparada ya? No. Todavía no. Pero vamos a preparar rápida, ¿eh? Sí, son 2 días, tampoco es mucho tiempo, ¿no? Así que... Muy rápida de preparar. Muy bien, ¿tenéis alguna comunicación? ¿De qué has dicho? No, digo, si tenéis alguna comunicación antes que cerramos, que nos vamos. No, yo quería saber, entonces el encuentro es mañana. Mañana. No, mañana. Pasado mañana, el viernes. Pasado mañana. El viernes. Sí, yo quería decir aquí sobre el texto del encuentro, de la oración. Es lo siguiente. Nosotros hacemos una oración, pero las personas como que no, es decir, la costumbre es que cuando se reúnen se diga alguna oración. Entonces, oración vocal, ¿no? Vocal, claro, entonces,
colocamos aquí, con la licencia de Pablo, aquí en la oración, donde se hace 3 minutos de silencio contemplativo, en lugar de ser contemplativo, sea una oración vocal. No sé qué, quería decir una cosita. Yo mandé para el hermano José Luis Maceli, no me dijo nada, ¿no? Apenas dijo que estaba bien. Vean, es lo siguiente. Disculpen. Bueno. Oración comunitaria, la oración, en lugar de los 3 minutos de silencio, entonces una oración comunitaria donde los participantes hacen alguna oración de agradecimiento o de petición a Dios por el hermano Carlos haber sido canonizado, ¿no? Sería eso lo que quería decir, ¿no? Y si lo repasamos un poco el encuentro, ¿tenéis aquí los textos? Sí, ya los textos. No están en. Ay, disculpe, yo no los mandé. Pablo no los mandó. Pablo no, mañana los mando yo. Mañana los mando está aquí, nos lo mandaste. Yo lo tengo acá. Yo también. Yo lo tengo acá. Sí. Encuentro del cuarto aniversario, canonización de San Carlos de Fugol. Comentarista, que serás tú, ¿no? Comentarista serás tú, Germán. Sí, comentarista. Sí, puede ser. Sí. No, es para repasarlo un poco, no es por nada, es simplemente para tenerlo un poco claro. Sí. Es que soy muy mal de la garganta todavía. Bueno, entonces, si estás mal de la garganta, ¿qué quieres decir? ¿Que no lo harás tú? No, estoy diciendo que estoy más. Creo que acá está. La Julia o Enzo hacen muy bien la cosa, ¿no? No, pero no es por eso, es para organizarlo un poquito. Tenerlo un poco claro nosotros de. Correcto. Bueno, entonces yo hago el comentario, está bien. Vale, muy bien. Bueno, después el hermano, el hermano, seguimos la